Seguimos con la serie El Soldado Cristiano y hoy vamos a tratar de entender eh, la verdad. Eh, vamos a empezar leyendo Tercera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo del 1 al 4 y de ahí vamos a ir a un versículo que todos conocemos, Juan 14:6. Dice Tercera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. El anciano, a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y Juan 14:6, desde el versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Nuestro bendito Señor eterno y Padre celestial, te agradezco primeramente por la oportunidad que me das y por la vida de mis hermanos que están aquí enfrente, que nos permites estar aquí escuchando tu verdad, Señor. Ponemos en tus manos esta predicación. Te suplico que nos hagas entender el hecho de lo que tú eres, Señor, del hecho de la verdad, y que nos hagas entender cómo debemos de andar en ella, Señor, y la importancia de vivirla y sobre todo de hablarla, Señor, porque sabemos que la verdad es el arma más poderosa que nosotros tenemos, Señor. Gracias te damos por este momento, por esta predicación. Ponemos en tus manos las palabras y te suplico quieras tú edificarnos con esta predicación, Señor. Gracias te damos por esto en el bendito, sublime y majestuoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Listo. Hermanos, es a lo mejor un poco complicado poder entender todo lo que la verdad significa, pero yo me quiero centrar en el énfasis de esta predicación es la verdad como un arma, y la verdad es el arma más poderosa que el ser humano. La verdad de Dios es el arma más poderosa que el creyente verdadero tiene. ¿Por qué? Porque la verdad se defiende sola. Y leí este pasaje, tomé este pasaje de Tercera de Juan, porque es algo que debemos de analizar, la manera en la que el apóstol Juan se dirige a Gallo como si fuéramos cada uno de nosotros. Y dice, vamos a volver a leerlo para poder entender bien a qué me refiero. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, para poder entrar en contexto de todo lo que tenemos en nuestras manos al decir que la verdad es el arma más poderosa que el creyente verdadero tiene, es porque la verdad es una persona. La verdad se llama Cristo. Entonces, vivimos en un mundo que está gobernado por la mentira. En nuestra sangre, en nuestro ADN, la mentira corre. Nosotros, hubo un tiempo en el que cada uno de nosotros amó la mentira, las tinieblas. Y lo que queremos explicar es, Satanás, el pecado y el mundo tienen una guerra contra Dios. Y sabemos que a lo mejor el concepto es un poco confuso porque sabemos que nadie le puede hacer guerra a Dios, pero para poder entenderlo es contra su verdad. El mundo está gobernado por la mentira. Satanás es el padre de la mentira.
y nosotros amamos la mentira. Somos hijos de mentira por naturaleza. Sabemos que desde que nacemos, en nuestro ADN, en nuestra naturaleza, la mentira, a causa del pecado, habita en nosotros. Porque ¿quién nos enseñó a mentir? La mentira es algo que corre de nuestra naturaleza, de nuestra depravada naturaleza, que solamente un milagro puede cambiarlo. Entonces, vamos a abarcar el primer punto. Satanás es el que gobierna al mundo con la mentira. Es mentira que ir detrás de una carrera, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo solamente lo que significa, para poder entrar y entender el contexto. Como seres humanos, como jóvenes, estamos expuestos a que la mentira nos gobierne. Nacemos por naturaleza mentirosos. Somos mentirosos y la mentira habita aún en nosotros. Pero es mentira que una carrera te va a dar la felicidad, que un trabajo te da la felicidad. Es mentira que vas a poder encontrar la felicidad en este mundo. ¿Por qué? Porque como lo digo, la verdad es una persona. Y esa persona, gracias a Dios, ha llegado a la vida de cada uno de nosotros. Se llama Cristo. Hay demasiadas pensamientos filosóficos, hay religiones, hay pensamientos liberalistas, nuestra propia depravación humana están en contra de la verdad absoluta de todo lo que es Dios. ¿Qué es la verdad? La verdad consiste en la revelación de Dios como palabra y como hecho. Repito, la verdad es la revelación de Dios primeramente como palabra, la Biblia, y como hecho, el Señor Jesucristo. Entonces, para poder entender la guerra que estos tres personajes que vamos a ver hoy tienen contra Dios, contra la verdad de Dios, y la inminencia, el problema en el que una persona que está gobernada por estos tres puntos, por Satanás, el pecado y el mundo, tiene un problema gravísimo delante de Dios. Tiene un problema gravísimo delante de Dios porque Dios aborrece la mentira. Dios está en contra de la mentira. Entonces el diablo, el pecado y el mundo, a nosotros los creyentes verdaderos, nos van a querer desviar de su verdad. Vamos a Romanos capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, el que nosotros tengamos en nuestras manos, porque la Biblia es la verdad de Dios, el que nosotros tengamos en nuestras manos por gracia, poder comprender la verdad de Dios, que Dios en su gracia y su misericordia haya querido manifestarnos su verdad por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es algo sumamente severo para el creyente verdadero. Porque desde el momento en el que la verdad llegó a nosotros, no nos podemos callar. La verdad es el arma más hiriente porque la verdad mata. La verdad, el día de hoy, la verdad de Dios mató y enjuició a multitudes de gente que no quisieron tomar en cuenta la verdad de Dios. La verdad va a juzgar, la verdad va a juzgar a cada ser humano que muera sin el Señor Jesucristo. La verdad sigue matando y va a seguir matando a todas las personas que se quieran rebelar en contra de la verdad de Dios, en contra de la Biblia. Y vemos que a lo largo desde que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, la mentira le quiso tirar dardos como a cada uno de nosotros.
Pero ¿a qué quiero dar a entender? Principalmente, leímos Romanos 8 del 28 al 32 porque nosotros somos un problema. Como seres humanos amamos la mentira. Como seres humanos somos todo esto. Como seres humanos aborrecíamos la verdad de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es no querer nada con Dios y mucho menos con su verdad. Y vamos a entender que la verdad es el Señor Jesucristo, más adelante lo vamos a explicar. Pero nosotros, repito, lo que significa la verdad, la verdad consiste en la revelación de Dios como palabra y como hecho. Dios se reveló desde el inicio, desde la creación, por palabra, hablando a los que por gracia y gracias a lo que Dios en su providencia nosotros podemos tener esto escrito. Dios se reveló a través de su palabra, a través de revelaciones de todo lo que Dios es, aquellos profetas, aquellos siervos de Él. Pero actualmente nosotros tenemos el arma en nuestras manos, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y nosotros debemos de vivir bajo esa verdad todos los días, porque la mentira está latente en todos lados, todos los días, en todo momento. La verdad está latente y está viva todos los días, en todo momento, en el mundo. ¿Y por qué debemos de vivir bajo la verdad? Porque para el creyente verdadero vivirla bajo la verdad de Dios produce santidad y obediencia. Vivir bajo los mandatos de Dios nos va a producir cada vez mayor santidad y obediencia. Y para explicar y entrar en contexto en lo primeramente, ontológicamente, lo que somos nosotros por naturaleza, no podemos correr a esa verdad. Nosotros por naturaleza no queremos saber nada de Dios. Y eso lo sabemos porque cada uno de nosotros estaba en esa situación. Y vemos a nuestros familiares, amigos, vemos al mundo que se rebelan cada vez más en contra de la verdad y normalizan la mentira. El mundo está yendo de mentira. El diablo ha logrado que pensamientos humanistas, liberalistas, estén bajo conceptos humanos y de conveniencia humana en cuanto a la depravación que nosotros tenemos correctos. Cada vez más la moralidad humana está echándose a perder. Sabemos que desde que nacemos la moral humana es una basura. Entonces, ontológicamente nosotros, antes de que la gracia, de que el Señor Jesucristo alcanzara nuestras vidas, éramos incapaces de voltear a ver esa verdad. Éramos incapaces totalmente de voltear a ver esa verdad. Y creo que lo vivimos más de una o dos veces cuando un hermano de la iglesia, cuando cualquier persona que quería predicarnos el Evangelio, pues no queríamos saber nada de esa verdad. No teníamos tiempo para la verdad, pero teníamos todo el tiempo para la mentira. El mundo está lleno, el mundo está gobernado por estos tres personajes: Satanás, el pecado y el mundo. Y la única manera en la que nosotros podemos hacerle guerra como seres humanos, como creyentes verdaderos, a estos tres personajes que estamos viendo es vivir bajo la verdad. Vivir bajo la verdad. Todos los seres humanos están enjuiciados. Todos los seres humanos que no amen esta verdad están siendo enjuiciados. Todos los seres humanos que vivan sin la verdad, que mueran sin la verdad, van a ser enjuiciados eternamente, porque como repito, la verdad mata. La verdad mata. Pero la mayor esperanza que nosotros como creyentes tenemos es que también la verdad da vida y vida eterna. Y eso solamente se consigue a través de la obra de redención de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Él es la verdad. La verdad es una persona. Entonces, como creyentes verdaderos, ¿qué tenemos que hacer? No podemos estar minimizando la verdad de Dios, principalmente como punto número uno a la hora de predicar el Evangelio. Cuando la providencia nos coloca en un escenario para predicar el Evangelio, a lo mejor a nuestros amigos, a lo mejor a nuestra familia, por no querer lastimarlos, minimizamos la verdad. Por no querer que se nos revelen, minimizamos la verdad, pero acordémonos de lo que le hizo la mentira a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo mató? Y no estoy diciendo que mató la verdad, porque la verdad va a ser glorificada eternamente. La verdad va a ser glorificada eternamente y todos los que mueran en esa verdad. El mundo está siendo enjuiciado, repito. Satanás tiene el poderío más grande en el mundo, porque como lo vemos actualmente,
Y eso ha sido toda la vida, pero actualmente sabemos que la humanidad se está corrompiendo y así sabemos que lo dice la Biblia de una manera increíble. Amamos la mentira, el ser humano ama la mentira. Vamos a encaminar esto, vamos a tercera de Juan capítulo 1. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Desde el momento en el que el Señor Jesucristo llegó a la vida de cada uno de nosotros, desde el momento en el que derrumbó toda nuestra naturaleza, todas nuestras promesas, todos nuestros sueños que nos caminaban llenos de mentira al juicio eterno, desde el momento en el que la gracia, la verdad en el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida, es un regalo inmerecible, incomparable, poder ser copartícipes de esa verdad. Poder ser copartícipes de esa verdad. Porque esa verdad que nos gobierna a ti y a mí, quisiéramos que gobernara a todo el mundo. La verdad de Dios. La verdad de Dios es la verdad que quisiéramos que gobernara los corazones de nuestros familiares, que nuestros hermanos de la iglesia crecieran en esa verdad. Por eso el capítulo que leímos, ahorita lo explicamos, por qué Juan se regocija mucho en que sus hijos anden en la verdad, porque es un deleite ver a una persona regenerada que habita en las alas del Altísimo. Es un deleite ver que hay hermanos, es un deleite ver que hay hermanos que con coraje defienden la verdad de Dios. Y lo hemos visto y conocemos a predicadores, conocemos incluso aquí a hermanos y lo sabemos que hay hermanos que con coraje defienden la verdad de Dios. Nosotros no podemos minimizar la verdad. Nosotros no podemos estar jugando con la verdad de Dios porque, como repito, la verdad nos va a matar, la verdad nos va a matar. La verdad mata, como sabemos que la verdad ha matado el día de hoy a multitud de gentes por no querer tomarla en cuenta, por no querer considerar al que murió en la cruz. Todos, absolutamente todos, están en oposición con la verdad, todos los seres humanos. Y para Satanás, para el mundo y para el pecado, somos presas fáciles. ¿Por qué? Porque para caer en la mentira nos basta con que nos hablen al oído. Porque para caer en la mentira, con el simple hecho de vivir de una manera en la que nos convenga, independientemente de que no queramos tener nada con Dios, nos deleita. La mentira nos deleita. Somos hijos de mentira. La Biblia lo dice de esa manera, que Satanás es el padre de la mentira y nosotros vivimos y nacemos siendo hijos de la mentira. Nosotros somos hijos de la mentira. Estaba platicando con una persona acerca de la religión y el ateísmo. Y es increíble ver cómo, pues sí, el diablo y el pecado ha corrompido tanto la mentalidad de los seres humanos, que, como decía, la moralidad de cada uno, la poca moralidad que queda en las familias, la poca moralidad que queda en el mundo, tarde o temprano se va a acabar. Porque hay cosas que sí, hay cosas que como seres humanos y por sentido común sabemos que están mal. Hay cosas que nacemos y que nuestros familiares nos enseñan que sabemos que están mal, pero nadie en el mundo, nadie que sea amigo del mundo, nadie que sea gobernado por Satanás, absolutamente nadie te va a hablar de la verdad de Dios. Nadie quiere saber de la verdad de Dios. Por eso lo que dice Romanos, ¿no? Lo que somos delante de Dios. Eso es lo que somos delante de Dios. Entonces, hemos estado viendo la armadura de Dios, leíamos Efesios y hemos estado viendo a lo mejor cada punto importante de lo que hemos estado viendo en las predicaciones de la serie del soldado cristiano. Pero la verdad, vivir bajo la verdad, para el que tener la verdad, el cinturón de la verdad en la vida de cada uno de nosotros en la iglesia, sobre todo la iglesia, porque sabemos que la verdad es la que gobierna la iglesia, la verdad de Dios. La verdad es la que gobierna los corazones de los creyentes regenerados y la verdad es la que le da vida a cada creyente regenerado. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchísimas cosas que quieren ser la verdad, que tratan de desviarte de la verdad absoluta de lo que Dios demanda. Vamos a leer
Vamos a leer el versículo base que está en Primera de Juan, en Tercera de Juan capítulo 1. Vamos a leer ese versículo base y vamos a explicar, vamos a complementarlo con 3 versículos para entrar. Desde el versículo 2 nada más. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando nosotros vemos a un hermano, sobre todo lo que dice aquí el apóstol Juan, que predica la verdad, que predica el evangelio, que se deleita en predicar el evangelio, que ve una iglesia bajo los mandatos de Dios, que ve, como lo decía, que hay hermanos que con coraje defienden la verdad. Para un hermano que es creyente, para un hermano que constantemente ha estado creciendo y defendiendo esa verdad, es un deleite. ¿Por qué? Porque a donde quiera que volteemos a ver, a donde quiera que volteemos a ver, la mentira está latente. A donde quiera que volteemos a ver, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, a las personas que más amamos, la mentira los gobierna. La mentira los gobierna. ¿Y qué más que nosotros quisiéramos que la verdad de Dios, que el Señor Jesucristo, entrara en la vida de cada uno de ellos? Pero eh, ¿por qué tenemos que entender que la verdad es el arma más poderosa que el creyente verdadero tiene? Imagínense a un creyente con la armadura de Dios puesta, pero sin entender o sin predicar el Evangelio. Imagínense un creyente verdadero que dice tener o estar con las vestiduras de Dios, pero que no entiende lo que significa la verdad. No entiende la magnitud del peligro de lo que nosotros tenemos en nuestra boca y en nuestro corazón, y sobre todo en la Biblia, de lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia, a lo largo de la creación. Dios se reveló y Dios se ha manifestado de una manera increíble por medio de las Escrituras. Nosotros tenemos la verdad en nuestras manos y es increíble que el mundo la tenga cerrada. Estoy hablando de la Biblia. Si cada que nosotros leemos la Biblia, cada que nosotros nos regocijamos en la verdad de Dios, cada que nosotros nos regocijamos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, vemos al mundo cada vez más gobernado por la mentira. Gracias a Dios, que sabemos que es un milagro que la verdad cambió y regeneró nuestras vidas. Porque ahora vamos encaminados a eso. Ahora vamos encaminados a que el Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia y como cabeza de cada ámbito, de cada acto de nuestra vida, sabemos que Él nos va a guiar hacia la verdad. ¿Y cuál es nuestro problema como seres humanos, aún siendo creyentes verdaderos? Cuando nosotros bajamos la guardia, cuando nosotros queremos ser negligentes con la verdad de Dios, cuando nosotros no queremos obedecer la verdad de Dios como creyentes verdaderos, va a haber problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desobedecemos a la verdad, estos 3 personajes van a entrar. Estos 3 personajes van a entrar en la vida de cada uno de nosotros. Y ellos tampoco están jugando. Así como Dios no está jugando, ¿y dónde lo podemos ver? En la cruz. Así como Dios no está juzgando, no está jugando con la verdad, con lo que Él es, tampoco ellos. La mentira es algo que nos va a acechar todos los días de nuestra vida. La mentira es algo que nos va a querer gobernar y va a querer penetrar hasta lo más profundo de nosotros, y lo va a hacer si nosotros bajamos la guardia. Y lo va a hacer si nosotros nos rebelamos en contra de la verdad de Dios, y lo va a hacer si nosotros bajamos las manos. ¿Por qué? Porque esa verdad fue la que llegó a la vida de cada uno de nosotros y fue la que por gracia nos salvó. Entonces, nosotros como cristianos verdaderos debemos de deleitarnos en esa verdad. Nosotros como creyentes verdaderos debemos de anhelar, de animar a nuestros hermanos, a nuestros hermanos, y predicar esa verdad a los que más amamos, porque, como les repito, esa verdad los va a matar. ¿Y quién no quisiera ver a nuestros familiares, a las personas que amamos, incluso a nuestros hermanos de la iglesia, que crecen y abundan cada vez más en la verdad, que con coraje defienden cada vez más a la verdad? Nosotros no podemos bajar la guardia
porque la mentira está latente. Nosotros no podemos estar jugando con esa verdad, viviendo un día bajo la verdad y viviendo un día bajo la mentira. Nosotros no podemos hacer eso, porque a nosotros se nos ha encomendado esa arma, el arma más poderosa, ¿y qué creen? Que nosotros vamos a ser juzgados por cómo usamos esa arma. El día que Dios nos llame a cuentas, vamos a ser juzgados y nos va a decir, ¿a cuántas personas le predicaste el evangelio? ¿A cuántas personas les minimizaste mi verdad? ¿A cuántas personas no quisiste lastimarlas? La verdad les va a lastimar, la verdad duele. La verdad duele, la verdad a nadie le gusta. Es verdad que nosotros, lo que la Biblia nos enseña, es verdad que nosotros no sabemos ser hijos. Es verdad que tampoco sabemos ser padres. Es verdad que nosotros no sabemos vivir la vida. Es verdad que somos hijos de mentira. Es verdad que amamos la mentira. Es verdad que nosotros nos moriríamos por conseguir nuestros sueños y nuestros deleites, aunque la mentira nos mate. Y es lo que el pecado, el mundo y Satanás quieren. Es lo que hace con los seres humanos y es lo que hace desde que nosotros nacemos. ¿Quién nos enseñó a mentir? Es un ejemplo que hemos visto a lo largo que nos hemos enseñado en este púlpito. A los niños, ¿quién les enseña a mentir? Sus padres no les enseñan a mentir. Eso corre en la sangre de cada uno de nosotros. Y nosotros vamos amando más la mentira y de repente, cuando menos lo pensamos, a veces hasta ni siquiera nuestras propias mentiras nos creemos. Porque así somos los seres humanos. Vivimos en un mundo en el que la mentira nos complace. Vivimos en un mundo en el que la mentira nos deleita. Vivimos en un mundo en el que la mentira nos complace mucho mayor que cualquier otra cosa. Y a lo que iba, hay muchísimas cosas en el mundo, que nos van a deleitar. Hay muchísimas cosas en el mundo, no sé, libertinaje, el mismo pecado, nuestras mismas concupiscencias, que nos van a complacer. Y creo que todos lo sabemos. Pero cuando el Señor Jesucristo llegó a la vida de cada uno de nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la vida de cada uno de nosotros, que Dios tenía predestinado, ¿qué nos hizo sentir? ¿Qué nos hizo ver? Bajamos la guardia. ¿Por qué? Porque la verdad penetra hasta lo más profundo. La verdad humilla a cualquier ser humano, la verdad de Dios humilla a cualquier ser humano, aunque se oponga de la peor manera delante de Dios. ¿Por qué creen que en las iglesias verdaderas hay muy pocos congregantes? ¿Por qué creen que las iglesias que hay en el mundo, las que asisten miles y miles de congregantes, están llenas? ¿Por qué? Porque no les dicen la verdad. Porque de alguna de otra manera el ser humano busca un lugar en donde complacer su pecado, en donde complacer su mentira. De alguna de otra manera nosotros queremos buscar nuestro bienestar sin que Dios se meta hasta adentro. Por eso era lo que yo decía, no podemos nosotros bajar la guardia. Nosotros como creyentes verdaderos tenemos esa arma tan poderosa con la que no podemos estar jugando. ¿Me acompañan a Gálatas 5:7? Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esto es algo sumamente importante. Gálatas 5:7 dice, vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esto es algo que constantemente pasa en las iglesias. Cuando nosotros estorbamos a un hermano, estorbamos a una persona que quiere, que sabemos que Dios está tratando con la vida de esa persona y nosotros estorbamos a esa persona, a ese hermano, para que deje de obedecer, desviarlo de la verdad de Dios, desviarlo de la doctrina de Dios, es un problema muy grande es un error muy grande que nosotros podemos cometer. Por eso digo que con la verdad no podemos estar jugando, porque así muchos se han desviado de la fe. Hay demasiadas
denominaciones cristianas que se hacen llamar cristianas, que se hacen llamar la verdad, y sabemos que no es así. El único que va a determinar en tu vida, en tu corazón, en tu mente, que estás escuchando la verdad, es Dios mismo. Yo no te voy a convencer. Yo no estoy aquí para... ¿Qué más yo quisiera convencerte? De que lo que estás escuchando y lo que escuchas en cada domingo, de lo que enseñamos en este púlpito es la verdad. Yo qué más quisiera convencerte. Pero yo no voy a llegar hasta tu corazón y hasta tu mente. El único que te va a convencer de que estás bajo la verdad de Dios es Él mismo. Es Él mismo. Yo no te voy a convencer. Por eso nosotros no podemos estar jugando con esa arma, hermanos. La verdad, desde nosotros que leemos la Biblia y que hemos estado leyendo la Biblia y en los devocionales del Antiguo y del Nuevo Testamento, conociendo cada predicador, cada siervo de Dios que con coraje defendían la verdad, que murieron por la verdad, que dejaron todo por seguir a la verdad. Híjole, o sea, yo poder entender esto cuando estaba preparando la predicación decía, es increíble, es un milagro que una persona se arraigue tanto que defienda con coraje la verdad. Porque aún nosotros como creyentes, llegan momentos en las que cuando la palabra de Dios es tan directa y tan precisa y nos duele, dices, híjole, no, aquí no me gusta, no nos gusta ser corregidos, no nos gusta que nos diga la verdad. Cuando nosotros nos equivocamos en la iglesia y algún hermano, como lo dice Tercera de Juan 1:8, nosotros tenemos que cooperar con la verdad. Dice, nosotros debemos acoger a tales personas. Nosotros vamos a corregir con la verdad de Dios. Nosotros cuando hacemos algún mal, cuando somos exhortados por alguna persona, por alguna hermana de la iglesia, con la verdad, híjole, nos pesa, porque no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Pero cuando es el Dios verdadero por medio de la palabra, por medio de su verdad, derrumba en los corazones. Cuando sabemos que estamos viviendo una vida negligente, cuando sabemos que estamos le estamos abriendo la puerta al pecado, híjole, es difícil. ¿Por qué? Porque como le decía, estos tres personajes no están jugando. Estos tres personajes no están jugando y de la misma manera nosotros no podemos estar jugando con la verdad. Hermanos, el pecado está a la puerta. Si queremos vivir bajo la mentira, si no queremos que Dios de alguna manera estorbe en nuestra vida, en nuestro pecado, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta y es bien fácil vivir bajo la mentira. Es bien fácil estar gobernados bajo el poder de Satanás y del mundo y nuestro pecado de por medio. Dice la palabra de Dios que el pecado está a la puerta. Si tú no quieres nada con Dios, si tú no quieres obedecer la verdad de Dios, si no queremos obedecer la verdad de Dios, pues la verdad está a la puerta. Pero la verdad es que te va a matar. La verdad es la que se ha encargado de que cada uno de nosotros estemos aquí. La verdad la verdad de Dios, el Señor Jesucristo, es el que ha mantenido fiel esa promesa de que a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra naturaleza y de que muchas veces menospreciamos su verdad y su disciplina, Él es el que permanece fiel. Él es el que va a permanecer fiel hasta el último día. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿qué hacemos con esa verdad? ¿Qué hacemos con esa verdad? ¿A cuántas personas le hemos llevado esa verdad? En casa. Esa verdad gobierna a nuestros hijos, esa verdad gobierna a nuestros padres, esa verdad gobierna... ¿Qué hacemos con esa verdad? Nos hemos acercado de verdad a personas que amamos a decirles que consideren al que murió en la cruz. O minimizamos todavía nos tiembla la mano a la hora de predicar el Evangelio. Todavía no queremos lastimar a esas personas que pensamos que a lo mejor sabemos que se van a molestar. Es que se van a molestar. Si tú llegas a decirle la verdad a una persona, se va a molestar. Cuando nos predican el Evangelio, lo que el Evangelio hace es estar en contra de todo lo que somos como seres humanos. El Evangelio no te va a consentir nada. La verdad no te va a consentir nada, porque si fuera así no sería la verdad. ¿Y dónde lo podemos ver? En la obra y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en la iglesia, por eso lo que dice Gálatas 5, ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Cuidado con eso. Cuidado cuando nosotros estamos queriendo
usar las escrituras o la verdad de Dios a nuestro propio beneficio. Es un problema muy grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros estorbamos a una persona que iba encaminada a la verdad, a un hermano que iba encaminado a la verdad y somos responsables de que ese hermano se pierda, ¿por qué? Por tratar de que, no de que esa persona o ese hermano no obedezca la verdad, vamos a ser enjuiciados de eso. Por eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Todos los días tenemos que tener esa arma latente. Todos los días debemos de usar esa arma. No debe de haber un día en la que nosotros no hablemos con la verdad. No debe de haber un día en la que nosotros minimicemos el Evangelio. No debe de haber un día en la que nos quedemos callados. Porque vamos a ser juzgados por eso, hermanos. ¿A cuántas personas les hemos predicado el Evangelio desde que la gracia nos salvó? ¿A cuántas personas les hemos de verdad llevado el Evangelio y hemos insistido con esa verdad para que la gracia los alcance? Vamos a ser juzgados por todas las personas a las cuales sí les hemos predicado el Evangelio y a cuales no. Vamos a ser juzgados delante de Dios, por Dios, eh, de que yo también soy el primero, de que muchas veces no usamos esa verdad, de que muchas veces no predicamos esa verdad, de que muchas veces se nos olvida que debemos vivir bajo esa verdad. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Juan le escribe esto a Gallo y poder ver el deleite que Juan dice, es para mí un deleite, algo inmerecido ver que mis hijos andan en la verdad. Como padres, ustedes que son padres, mis hermanos mayores que son padres, están conscientes de que en el mundo la mentira va a querer desviar a sus hijos de la verdad de Dios en la escuela, sus amigos, conforme van creciendo ellos van apropiándose de una personalidad y dentro de esa personalidad la mentira está ahí y se van a revelar y se van a querer revelar. Es responsabilidad de ustedes eh, enseñarles a vivir bajo la verdad de Dios. Es responsabilidad de cada uno de nosotros también que la verdad del Señor Jesucristo crezca en la vida de cada uno de nosotros. Por eso decía estas preguntas. ¿En casa la verdad gobierna? ¿En la iglesia la verdad gobierna? Estoy hablando del Señor Jesucristo. No vemos nada de verdad en la humanidad, no vemos nada de verdad en los corazones de los hombres que no tienen nada con Dios. Me acompañan a Efesios capítulo 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Desde que hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces el pueblo de Israel no se rebeló en contra de Dios? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no se, no se rebeló en contra de la verdad de Dios? ¿Cuántas veces se desviaron de la verdad? El pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? Que nosotros no podemos minimizar, subestimar a estos tres personajes. ¿Por qué? Porque Satanás en el mundo nos va a tratar de desviar de esa verdad en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros no podemos estar subestimando a este personaje, a Satanás, sin obedecer la verdad. Nosotros no podemos estar subestimando eso. Aunque sabemos que la verdad se defiende sola, aunque sabemos que la verdad se defiende sola, la verdad siempre va a salir a la luz. Cuando nosotros estamos viviendo en pecado, cuando nosotros estamos desobedeciendo a Dios y queremos minimizar nuestro pecado, queremos minimizar nuestra mentira, tarde o temprano, la verdad, Dios va a sacar a la luz nuestro pecado. Tarde o temprano Dios va a juzgarnos de una manera en la que nosotros pues quedemos entre la espada y la pared. Sabemos que a Dios no lo podemos burlar, a Dios no lo podemos engañar. Entonces, hermanos, tenemos una guerra, como creyentes verdaderos, tenemos una guerra que vamos a tener que luchar todos los días de nuestra vida hasta que nosotros muéramos. ¿Por qué? Porque sabemos que estos tres enemigos están ahí, están ahí, están ahí. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en nosotros mismos.
Incluso en nuestra conciencia, el pecado, cuando nosotros queremos desobedecer o cuando nosotros queremos complacernos, en nuestra mente está ahí el querer mentir. Y saben también en qué momento también damos cavidad a la mentira. Cuando, cuando no nos queremos comprometer delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando a lo mejor un hermano te dice, oye hermano, vamos a tomar un estudio, oye hermano, vamos a estudiar, oye, no, no tengo tiempo. Es que a lo mejor salgo más tarde del trabajo, o es que, o sea, la mentira sigue latente en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos estar permitiendo eso. Nosotros no podemos estar testificando la verdad sin vivirla, porque vamos a ser juzgados por eso. Nosotros no podemos estar predicando la verdad, nosotros no podemos estar engañando, porque a los seres humanos los podemos engañar, pero a Dios no. Nosotros no podemos estar tratando de engañar que vivimos bajo la verdad y no es así. Cada uno de nosotros sabemos lo que somos delante de Dios. Cada uno de nosotros sabemos si de verdad vivimos bajo la verdad de Dios, si de verdad estamos estamos llevando a cabo el arma más poderosa que nosotros tenemos en la vida de cada uno de nosotros. No queramos buscar la verdad en el mundo, no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar ideologías que nos complazcan, ideologías que nos convengan. Vamos a encontrar sentido común en las personas que de alguna de otra manera nos hagan sentir bien. Pero si tú buscas que la verdad de Dios y nosotros buscamos que la verdad de Dios nos complazca y nos entienda, estamos en el lugar equivocado. Si venimos a la iglesia y no queremos compromiso con Dios, pues estamos equivocados. ¿Por qué? Porque, como lo dice la Biblia, el que no es conmigo contra mí es. Nosotros no podemos servir a la verdad y estar viviendo bajo la mentira, escondidamente, sigilosamente. Nosotros no podemos estar viviendo de esa manera. ¿Me acompañan al Salmo 25:5? Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad y enséñame. Hermanos, desde que la gracia salvadora nos rescató, Dios se ha vuelto cada vez, la verdad de Dios se ha vuelto cada vez más real en nuestras vidas, porque cada vez somos más deudores delante de Dios. Desde que la gracia nos salvó y entendemos por gracia también, porque sabemos que es por gracia que nosotros podemos estar seguros y porque lo hemos visto, que la verdad de Dios es la que, solamente la verdad de Dios es la que nos va a encaminar a vivir de una manera correcta delante de Dios. Nosotros tenemos esa arma tan poderosa que nosotros no podemos minimizar. Y sabemos que solo hay de dos, o morimos en la verdad o nos mata la mentira. O morimos en la verdad o nos mata la mentira. Entonces, hermanos, como creyentes verdaderos, ¿qué estamos haciendo delante de Dios? Como creyentes verdaderos, ¿de verdad estamos encaminando a las demás personas a que conozcan y corran a esa verdad? Como creyentes verdaderos, ¿de verdad estamos interesados y amamos esa verdad? ¿O solamente nos conformamos con nuestra vida cristiana? De venir a la iglesia, sin predicar el evangelio. No nos podemos conformar con eso, hermanos. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en todo lo que les costó a esos siervos de Dios, a aquellos apóstoles, por defender esa verdad, a ellos les costó la vida. Sabemos que todos los apóstoles de Dios murieron a causa de la verdad, a causa de defender la verdad. Nosotros no queremos ni predicar el evangelio. Nosotros no queremos nada con Dios. Nos pesa. Nos pesa querer ir a dar un estudio o incluso escuchar un estudio. Nos pesa. Nos pesa querer ir a visitar a un hermano para saber cómo está, para cooperar con la verdad, como lo dice Juan. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos en la verdad. Tenemos que estar creciendo en esa verdad constantemente. Y no podemos debemos de analizar, como lo dice el apóstol Pablo, examinaos y probaos si hay alguna indiferencia, si hay algún inconveniente con algún hermano de la iglesia, no sé, con cualquier persona, no podemos ser estorbos. Todo lo que nosotros hagamos,
Todo lo que nosotros hagamos como responsables de un ministerio, tenemos que hacerlo bajo la verdad de Dios, no bajo lo que nos convenga. Porque entonces ahí nos vamos a meter en problemas con Dios. Y lo hemos visto a lo largo de la historia de aquellos personajes que se rebelaron en contra de la verdad de Dios, enjuiciados, eh, como lo dice la Biblia, la letra los mata, hablando de la ley. Solamente por gracia y por misericordia es que nosotros podemos entender esta verdad. La verdad es la verdad es la que se encarga de regenerar la vida de cada uno de nosotros y la que nos sigue dando crecimiento y edificación. No podemos bajar la guardia, hermanos. No podemos estar pensando que tenemos la armadura de Dios y de verdad pensando que somos unos soldados de Dios si nos quedamos callados. Porque qué soldado, o sea, lo mejor que un creyente verdadero tiene y lleva en su vida no es un arma de verdad, no es un arma física, es la verdad de Dios, es el Evangelio, es la ley de Dios. Me acompaña en la segunda de Timoteo, capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La pregunta para nosotros: ¿nos avergonzamos de esa verdad? Porque es un problemón. Si nosotros somos cristianos, si nosotros nada más hablamos del Evangelio con las personas que tienen alguna relación con Dios y no fuera de, pues nos estamos engañando nosotros mismos. Porque no le predicamos a nadie la verdad. Todos conocemos el ministerio de Timoteo y del apóstol Pablo, que con diligencia defendían esa verdad. Y algo que sí debemos de entender es que la verdad sí la debemos de defender con coraje y con celo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay prácticamente todo el mundo está en contra de esa verdad de Dios. Y no estoy hablando a lo mejor de que les prediques el Evangelio. No estoy hablando porque ellos inconscientemente, sabemos que están muertos en sus delitos y pecados, inconscientemente no quieren, no es porque no quieran escuchar el Evangelio, hay personas que sí te escuchan. Pero el problema no es conmigo, el problema es con Dios. El problema de que ellos no quieran saber nada con Dios, el problema de que ellos no quieran escuchar la verdad del Evangelio es con Dios. Porque Dios les va a derrumbar y los va a desviar de todo lo que ellos aspiran y desean. Es verdad que nosotros tenemos que vivir para su gloria. Eso es el propósito de nuestra vida, vivir para su gloria. Porque la verdad va a darle gloria a Él. Porque la verdad, en el último día, el día en el que nosotros seamos enjuiciados, la verdad es la que le va a dar gloria. Y en nuestra responsabilidad humana, como les decía, nosotros vamos a ser juzgados de qué tan bien usamos esa arma. Debemos de entender que nosotros no podemos minimizar y suavizar esa arma. Porque sabías y sabemos perfectamente que esa arma nos iba a matar. La verdad de Dios es... la verdad de Dios la debemos de predicar con la manera más diligente posible a las personas a las que les llevamos el Evangelio. Pero no podemos minimizarla ni maquillarla. Por eso, hermanos, el día de hoy analicemos a cuántas personas les hemos llevado la verdad. Y de verdad, si vivimos, antes, para nosotros poder llevar la verdad, primero tenemos que vivir bajo la verdad. Nosotros tenemos que vivir principalmente bajo la verdad de Dios para poder predicarla y para que Dios bendiga a esa verdad de nuestras manos. Sabemos que la palabra de Dios es bendita, pero si nosotros vivimos bajo la mentira, si nosotros estamos viviendo de una manera negligente delante de Dios y queremos predicar la verdad, pues estamos mal. Estamos mal delante de Dios. Entonces, debemos encaminar a nuestros hermanos, a nosotros mismos, a portar bien esa arma, a no suavizar esa arma, a
a que, como dice Juan, nos deleitemos en que los hermanos vivan y se deleiten en la verdad de Dios, porque eso es el todo del ser humano, eso es el todo del creyente verdadero, que la verdad de Dios gobierne su casa, que la verdad de Dios gobierne sus corazones, y es un deleite visitar la casa de los hermanos y ver cómo viven bajo la verdad, de ver que no son presa fácil para la mentira, de ver que esos tres personajes que están en contra de la verdad de Dios están fuera de ahí, y que sabemos que cuando en algún momento la mentira quiere rebelarse, debemos de correr confiadamente al trono de la gracia cuando sabemos que la mentira se quiere de alguna u otra manera meterse en la vida de cada uno de nosotros. Por eso decía, como lo veíamos también en la predicación pasada, y ahora lo vemos, complementando la verdad. Y también como podemos ver en el mundo, que, bueno, lo vemos en nuestras casas, lo vemos en la escuela, lo vemos en nuestros familiares, que a mí me da risa a veces también cómo, bueno, me ha tocado ver a personas que les gusta mucho leer el horóscopo y piensan que esa es, o sea, me da risa porque creen tanto en ese tipo de cosas, en esas artimañas, y dicen que pues pasa, ¿no? O sea, a mí me da risa ver cómo dicen que de verdad pasa. Yo los volteé a ver y digo, o sea, es increíble lo que el mundo, el pecado y Satanás han hecho en los seres humanos. Porque engañarnos a nosotros mismos cuando bajamos la guardia, viviendo bajo la mentira, es demasiado fácil. Es demasiado fácil caer en las manos de la mentira. Por eso la Biblia constantemente, si nosotros pudiéramos poner en el buscador cuántas veces se repite la palabra mentira en la Biblia, se repite muchísimas veces. Porque la mentira fue la que desvió al pueblo de Dios. Porque la mentira fue la que mató a estos siervos que pensando que estaban obedeciendo o haciendo las cosas bien delante de Dios y no era así. Desviados de la verdad. Por eso es un peligro que el predicar la verdad o el decir la verdad de Dios, el portar bien esa arma, es una responsabilidad tan grande porque es un peligro que muchos de nuestros hermanos, que muchos en las iglesias verdaderas corren. Hay hermanos que de verdad están buscando una iglesia verdadera. Hay hermanos que de verdad, en el mundo que de verdad están buscando la verdad. Hay hermanos que piden en oración, que se deleitan, que buscan escuchar la verdad. Y nosotros que la tenemos, somos necios y negligentes, ni siquiera queremos predicarla. Ni siquiera vivimos bajo la verdad de Dios. Y como lo vimos en la Biblia, hay hermanos que sí dieron su vida a causa de la verdad, a causa de este libro. Y nosotros lo tenemos cerrado en casa. No lo abrimos, no lo abrimos. Y es un problema y vamos a ser juzgados por cuántas veces nosotros nos quedamos callados también. Somos omisos. Hay veces en las que nosotros pudimos haber predicado el Evangelio, pudimos haber predicado la verdad de Dios y no lo hicimos. Y no lo hicimos. Hay veces en las que, como decía, suavizamos el Evangelio para no querer lastimarlos, para no querer hacerles daño. Y estamos mal. Estamos mal porque si te hubieran predicado el Evangelio a ti de esa manera, que no es el Evangelio, no estuviéramos aquí. Un evangelio a medias no te trae a la iglesia, a una iglesia verdadera. Sabemos que nosotros predicamos medias verdades, son mentiras. Si nosotros hablamos con diligencia, con cariño a las personas para no lastimarlas, pues no le estás diciendo, mejor no le digas nada, mejor no hay que decirles nada. Si no estamos dispuestos a aportar la amargura de Dios y si no estamos dispuestos a los flechazos, a nuestra responsabilidad humana, mantenernos firmes delante de Dios, pues estamos en el lugar equivocados. Si aún amamos la mentira, si aún queremos complacernos a nosotros, pues hay que suplicarle a Dios que no sea así. Si aún seguimos deleitándonos en nuestro pecado, si aún no queremos nada con Dios, pues tenemos un problema ahí. Tenemos que suplicarle a Dios que nos muestre su verdad. Porque porque un hermano, una persona que ya entiende la verdad de Dios, la vive todos los días. No nada más el lunes o el domingo o los jueves, es todos los días. Todos los días.
Y la verdad es la que ha transformado la vida de cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Si yo me he puesto a pensar y cuando estoy haciendo la predicación dije, ¿a dónde iba? Porque la verdad ha cambiado nuestra manera totalmente de pensar. Ya no pensamos en nosotros mismos. La verdad ya no te hace pensar en nosotros mismos. La verdad ya te hace pensar en lo que Dios quiere. Sabemos cuando hacemos mal delante de Dios. Ya no podemos sacar la voz de Dios, la voz de su verdad de Dios de nuestra cabeza. Ya no se puede. El creyente verdadero sabe que es así. La verdad es la que restauró muchísimas cosas en nuestras vidas, principalmente en nuestro corazón. Ya no nos acordamos cuando nosotros estábamos amando la mentira, sin rumbo, sin saber hacia dónde íbamos, pero seguramente pues íbamos a la condenación eterna. Seguramente íbamos para allá. Pero la verdad es la que ha transformado la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí. Y si aún no hemos ido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pues hoy es el día. Porque como te repito, amigo, esa verdad que se predica en las iglesias que Dios ha levantado, esa verdad que está escrita aquí en este libro que Dios ha escrito, esa verdad te va a matar. Y la verdad es que creas o no en Dios, Dios es real. Aunque no creas en Dios, Dios es real. Los juicios de Dios son verdaderos. Y si a lo mejor en tu vida no has experimentado alguna situación en la que te haga dudar o en la que te hagas creer de alguna u otra manera en que Dios es real, pues el día de tu muerte lo vas a comprobar. Que no era mentira lo que nosotros aquí decimos. Que no era mentira que aquella obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por la cual Él dio su vida para que cada uno de nosotros estuviéramos aquí, eso no era mentira. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, vimos a todos sus apóstoles desanimados, porque pensaron que se había acabado. Pero la verdad no muere nunca. La verdad nunca va a morir, hermanos. La verdad nunca va a morir. La verdad es algo que va a ser glorificado hasta lo sumo el día en el que Dios determine el fin de los tiempos. La verdad es la que te salvó a ti y a mí. Por eso decía que la verdad es una persona. La verdad es el Señor Jesucristo. La verdad de todo lo que nos ha acontecido en la vida de cada uno de nosotros. La verdad de todo lo que el Señor Jesucristo pasó en su ministerio. Es algo que nosotros no merecíamos. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Lo último que dice el versículo, y el apartarse del mal, la inteligencia. No nos creamos inteligentes y más sabios que Dios, porque el ser humano, el mundo es así. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, piensa que es más inteligente que Dios. Pero Dios dice que la inteligencia verdadera, es apartarse del mal. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y cómo nosotros podemos apartarnos del mal? Pues vivir bajo la verdad de Dios. No hay de otra, no hay de otra. Vivir bajo la verdad de Dios. No nos creamos más inteligentes que Dios. No nos creamos más inteligentes que Dios o más sabios que Dios pensando que nosotros podemos hacerle guerra solos a estos tres enemigos que nosotros tenemos. Nosotros solos no vamos a poder. Si nosotros tenemos una vida desordenada, viviendo bajo la mentira, pues somos uno más. Somos uno más que todos ellos. Nada nos hace diferentes. Por eso, hermanos, aquella obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, por la cual dio la vida por ti y por mí, la verdad que cambió nuestras vidas y la verdad que sigue gobernando nuestros corazones, debemos de cargarla todos los días, todos los días. De verdad que todos los días hay quienes hay que predicar el Evangelio, hay muchísimas personas que necesitan escuchar el Evangelio, no nada más las que nos pasen por enfrente. Pensamos que nada más son a las personas, si pensamos que nada más son a las personas que nos pasan por enfrente, no. Hay muchísimas personas que necesitan escuchar el Evangelio. Hay muchísimas personas
que, que están siendo gobernadas por la mentira, por el diablo, y lo peor es que no lo saben, no lo saben. Por eso se rebelan en contra de la verdad de Dios, porque su naturaleza es así, y esa era nuestra naturaleza, y esa sigue siendo nuestra negligencia. Cuando bajamos la guardia y no queremos vivir bajo la verdad de Dios. Entonces, hermanos, cuidemos esa arma bien, defendamos con coraje bien esa arma, porque cuando la verdad, porque esa arma y esa verdad, cuando ese hermano, esa persona o el pastor nos predicó el Evangelio, nos habló de esa verdad, no la recibimos completamente, nos dio una esperanza. Porque imagínense si predicamos el Evangelio sin dar una esperanza, si le mostramos a los seres humanos la condición delante de Dios sin una esperanza, que es el Señor Jesucristo, pues estamos equivocados, hermanos. Entonces, Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros por medio de las Escrituras. Dios sigue transformando y regenerando la vida de cada uno de nosotros y edificando por medio de las Escrituras. Nosotros no vamos a crecer en obediencia y en santidad delante de Dios si no leemos su palabra. Nosotros no vamos a crecer en santidad si nosotros tenemos la Biblia cerrada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y el domingo la abrimos. Nosotros no vamos a crecer delante de Dios en nada. La verdad es la que nos hace útiles a los creyentes verdaderos. La verdad es lo único que nos hace útiles delante de Dios, ser copartícipes de la verdad, porque para nuestra salvación no aportamos nada. ¿Y qué es lo mínimo que nosotros podemos hacer delante de Dios? Lo que dice Juan, cooperar en la verdad, portar esa arma, llevar esa verdad a cada rincón del mundo, a cada rincón en el que Dios nos ponga, porque es una necesidad. Y de algo que tú y yo estamos seguros es que esa verdad sí ha matado y ha enjuiciado a mucha gente. Hay mucha gente que el día de hoy murió habiendo menospreciado todos los días de su vida esa verdad, y la verdad hoy se le puso enfrente. Preocupémonos si nosotros seguimos en esa condición. Preocupémonos si aún no queremos voltear a ver esa verdad, si la verdad se nos ha puesto enfrente en cada predicación, si la verdad se nos ha puesto enfrente en cada hermano que nos quiere predicar el Evangelio y aún no queremos ceder. Preocupémonos porque no sabemos el día en el que Dios nos va a llamar a cuentas. Y no hay tiempo no hay tiempo para menospreciar la verdad de Dios. Ya no hay tiempo para correr a los pies del Señor Jesucristo. Ya no hay tiempo para eso. El mundo, como lo empezamos diciendo, en el mundo hay religiones, el ateísmo, pensamientos liberalistas, la depravación humana de los seres humanos que están en contra de la verdad de Dios. Y ahí estábamos nosotros. Y ahí seguimos muchos de nosotros a lo mejor, pensando que tenemos tiempo para muchas cosas. Pero no es así, hermanos. No es así. Dios es el que sostiene la verdad por medio de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creímos en esa verdad? ¿Por qué nosotros creímos en esa verdad? ¿Por nuestra propia voluntad? Porque tenemos la capacidad de voltear a ver y entender que somos pecadores, somos unos inmundos pecadores delante de Dios, no. Porque incluso para creer en esa verdad fue un milagro. Nosotros no hubiéramos creído en esa verdad por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio pensamiento. En nosotros no está eso, hermanos. En nosotros no está eso. Entonces, vamos al texto principal, tercera de Juan, capítulo 1. Tercera de Juan, capítulo 1. Y esto es algo que cualquier hermano eh, se deleitaría en otros hermanos.
El anciano a Gallo, ya sabemos quién es Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, así como Juan le deseaba esto a Gallo, de la misma manera nosotros le deseamos eso a cada uno de ustedes, que anden en la verdad de Dios, que no dejen que no dejemos que el mundo penetre en la vida de cada uno de nosotros. No dejemos no permitamos que los deleites y la paz de Dios por medio de su verdad se minimice por el mundo. No permitamos eso, hermanos. Es un deleite ver una iglesia es un deleite ver una iglesia que está sujeta bajo la verdad de Dios. Es un deleite ver y asistir a una iglesia en donde predican la verdad de Dios. Ya no es lo mismo si nosotros vamos a una iglesia, a una iglesia que está aquí en la esquina, no sé, y escuchar predicar, nos espantamos, hermanos, porque es una deuda que nosotros tenemos delante de Dios con su verdad. Porque hay muchas personas, les decía, hay muchas personas que de verdad sí buscan la verdad. Y hay muchas personas que tienen la verdad aquí y no la quieren. No la quieren. No quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios y así el mundo se les cierre y les haga la vida más difícil. Su mismo pecado los siga lastimando. No quieren nada con Dios. Definitivamente nosotros no queríamos nada con Dios. Nosotros no queríamos nada con Dios. Por eso, hermanos, está la verdad en la serie del soldado cristiano, porque un soldado cristiano predica la verdad, enseña la verdad, vive bajo la verdad, hace la diferencia. Hace la diferencia con sus amigos, hace la diferencia en su familia. Ya no vive de la misma manera que ellos. Nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia. No para quedar bien con los hombres. Nosotros vamos a ser enjuiciados, como les decía, el día que nosotros moramos y estemos delante de Dios, Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con esta arma que yo te di? Porque como repito, es lo único que nosotros podemos hacer. Vivir bajo la verdad y enseñar la verdad. Nosotros no podemos hacer más allá, ni siquiera por nuestra salvación y por la salvación de las demás personas. Lo mínimo que nosotros podemos hacer como muestra de agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es predicar la verdad, enseñar la verdad completa, no a medias. Por eso, hermanos, les decía que es un deleite. Estoy seguro de que Juan escribía esto deleitándose mucho en desearle, como cada uno de nosotros deseamos, que sean prosperados en esa verdad, que no nos dejemos engañar. Y gracias a Dios por eso, porque también tenemos deuda en eso, en que sabemos diferenciar cuando alguien nos está mintiendo. Sabemos diferenciar cuando hay una doctrina que no es la correcta delante de Dios. Y eso es una bendición muy grande que nosotros tenemos cuando nosotros entendemos la verdad de Dios, cuando nosotros defendemos la verdad de Dios y ya no andamos para allá. Pero también hay que tener cuidado, como lo vimos en Gálatas, de no estorbar a quienes sí quieren de verdad obedecer la verdad. Si nosotros no queremos obedecer la verdad, hay que quitarnos. Hay que quitarnos de ahí. Porque hay hermanos, hay personas que sí quieren obedecer a la verdad. Y si nosotros no queremos, pues lo mejor que podemos hacer es quitarnos de ahí. Quítate del camino. No quieres nada con Dios, no quieres nada de compromiso con lo que Dios, o no queremos nada de compromiso con Dios, pues entonces hay que quitarnos. Hay que quitarnos de ahí. No estorbemos. Y hay que cuidar si estamos siendo estorbos en eso, hermano. ¿Y cómo podemos? Nosotros somos testigos, nosotros somos personas portadores de la verdad en nuestra casa, en el trabajo, en cualquier lugar que nosotros podamos estar, tenemos que tener esa arma bien portada. ¿Por qué? Porque si nosotros en casa, en el trabajo, con nuestros amigos, vivimos como si estos tres personajes gobernaran a nuestra vida, pues estamos mal delante de Dios. Cuando un creyente verdadero está viviendo bajo la verdad de Dios, sí se ve.
Sí se ve. Cuando un creyente está sujeto a la ley, a la verdad de Dios, y se deleita en defender su verdad, se ve. Sí hace la diferencia, hermanos. Una persona un hermano que sí vive bajo la ley y bajo la verdad de Dios, sí hace la diferencia. En todos lados va a ser la diferencia. Y lo peor y lo mejor, lo peor y lo mejor, es que en todos lados te van a rechazar. En todos lados nos van a rechazar. Cuando hablas de la verdad, cuando mencionas el nombre del Señor Jesucristo, te van a echar para atrás. Y tenemos que soportar eso. ¿Y cómo vamos a soportar? Pues siguiendo hablando la verdad. ¿Qué más quisiéramos que esa verdad gobernara a nuestros padres, a nuestros hijos, a las personas que amamos? Pero también somos responsables de llevar esa verdad, porque así lo hacían los siervos de Dios, todo lo que hemos visto en la Biblia, portavoces de la verdad, portavoces del Evangelio. Nosotros no podemos ser portavoces de la mentira, y es lo que el mundo hace. Nosotros tenemos que ser portavoces de la verdad, que Cristo se ve en la vida de cada uno de nosotros. No podemos estar, como decía, viviendo en la mentira el lunes y el martes en la verdad. No, no se puede, hermanos, no se puede. Vamos a ser rechazados en cualquier lugar en el que prediquemos o enseñemos la verdad. No vamos a ser, nosotros, un cristiano, un soldado cristiano que vive bajo la verdad no va a caber en ningún lado del mundo. Su lugar no está aquí, su lugar está en el cielo, por gracia. La verdad aquí todos la van a menospreciar, por eso la verdad no es aquí. Lo que nosotros en nuestra responsabilidad tenemos que hacer es predicar y enseñar esa verdad y vivir bajo esa verdad. Por eso, hermanos, tenemos una guerra, tenemos una guerra contra estos tres personajes todos los días. El diablo, el pecado y el mundo nos van a querer desviar de su verdad. Y la única manera en la que nosotros podemos hacerle frente es viviendo bajo la verdad de Dios. No bajo la verdad de mi mamá, no bajo la verdad de mi abuelo, no bajo la verdad del maestro, no bajo la verdad de nadie. No bajo la verdad de nadie. Con lo único que en lo que podemos hacerle frente y hacerle guerra y resistir a estos tres personajes es con la verdad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo, cuando el diablo le ofreció todas las riquezas y los reinos del mundo, eh, y lo podemos ver en la vida de cada uno de nosotros cuando Satanás nos ofrece de alguna de otra manera eh, deleitarnos o complacernos en el mundo, porque sí es muy fácil. Sí es muy fácil, la verdad es muy fácil buscar el deleite en el mundo. Entonces, hermanos, como conclusión y para entender bien el contexto de lo que Juan quiso darnos a entender, el mundo está gobernado por la mentira, como primer punto. Satanás está en contra de la verdad. Las religiones y los pensamientos y la humanidad está en contra de la verdad de Dios. Nosotros no podemos estar jugando con eso. Tenemos que suplicarle a Dios que su verdad gobierne nuestros corazones. Tenemos que suplicarle a Dios que no bajemos la guardia contra esos tres personajes que nos quieren destrozar la vida. Nosotros no podemos estar jugando con eso. Corramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cambiemos la palabra verdad por Cristo. El Señor Jesucristo es la verdad encarnada. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, el mundo amó más la mentira y las tinieblas. El mundo amó más la mentira y las tinieblas. Solamente una obra como una obra de la gracia es la que nosotros nos puede correr a amar esa verdad. Nada más que una obra. Por eso, nada más que esa obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me deleito y nos deleitemos en que la verdad es eterna. Y también me entristece ver que sabemos que la verdad
va a matar a personas va a enjuiciar a personas que amamos. Así va a ser. Y tenemos que entender que lo mínimo que nosotros podemos hacer es llevar esa verdad, portar bien esa arma, como buen soldado del Señor Jesucristo, hablando la verdad a todo lo que da, no minimizando. Y que el gozo que tenía Juan sea el mismo gozo que tenemos nosotros, como lo dice el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el ver que mis hijos andan en la verdad. Eso es algo sumamente eh, que me hace descansar a mí o que nos hace descansar a cada uno de nosotros. Ver que mis hermanos se esfuerzan por andar en la verdad. Ver que mis hermanos también con coraje defienden la verdad. Ver a la iglesia de Tehuacán iniciando y ver cómo corren tras la verdad de Dios para poder darle gloria a Él. Hermanos, la verdad es el Señor Jesucristo. Él es el todo y en todo para la vida de cada uno de nosotros. Él es el que nos va a guiar todos los días de nuestra vida. Él es la cabeza de todos lados. El Señor Jesucristo es el que, a pesar de nuestra ingratitud, a veces no queriendo obedecer esa verdad, Él es el que nos vuelve a traer. El Señor Jesucristo es la verdad eterna. El Señor Jesucristo es la verdad que no merecíamos escuchar. El Señor Jesucristo es la verdad que no merecía morir en esa cruz. Cristo no merecía morir en esa cruz. Yo tenía que morir en esa cruz. Y cada uno de nosotros nosotros éramos los que debíamos de ser enjuiciados, eso lo sabemos muy bien. Entonces, hermanos, como aplicación y como conclusión, el Salmo 25:5 que ya leímos, no bajemos la guardia, hermanos. No juguemos con la verdad de Dios. No juguemos con esa verdad. Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, tenemos en nuestras manos a la Biblia, que es lo mejor que nosotros podemos hacer. En eso descansamos, en eso descansamos. La Biblia te habla de una manera increíble, porque la Biblia te dice la verdad. Cuando estamos pasando por aflicciones, la Biblia es la única que te levanta, no el consejo del mundo. El consejo del mundo lo único que va a levantar, si tú quieres consejo en el mundo, es tu ego. No te va a levantar otra cosa más que el ego. Entonces, hermanos, Dios se ha revelado en la vida de cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para nosotros jóvenes que vamos encaminados a un mundo lleno de tentaciones, de depravación. Él es el único camino que nos va a desviar que nos va a guardar de todo eso. Él es la única verdad que nos va a mantener firmes delante de Dios. La única verdad que queremos que alcance la vida de los que amamos. La verdad que queremos que gobierne esta iglesia y que espero en Dios que siga gobernando muchísimos más años esta iglesia y todas las iglesias verdaderas. Él es la vida que nosotros necesitamos. Él es la vida que no sabíamos que necesitábamos, pero que por gracia y por misericordia podemos estar ahí. No subestimemos a estas tres potencias que están en contra de nosotros y en contra de Dios. ¿Por qué no la podemos subestimar? Porque por eso murió el Señor Jesucristo. Por eso murió el Señor Jesucristo. Sé que es a lo mejor no incorrecta, sino confusa decir que estos tres le están haciendo guerra a Dios, porque nadie le puede hacer guerra a Dios. Nadie le puede hacer guerra a Dios. Pero es para que podamos entender nosotros que debemos de ser portavoces de esa verdad. Que debemos de hacer lo que dice el Salmo 25. Encamíname tu verdad y enséñame todos los días de mi vida y todos los días de su vida, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Analicemos nuestras vidas, hermanos.
ya para terminar, analicemos nuestras vidas y regocijémonos en que cada uno de nuestros hermanos, con amor y con gozo, andan en la verdad. Como padres, son responsables del camino que vayan a llevar sus hijos, porque el mundo los va a jalar, así como a ti y a mí. Debemos de predicar la verdad eh, a matar, a matar, porque esa verdad fue la que nos trajo aquí. Entonces, hermanos, como buen soldado del Señor Jesucristo, portemos esa verdad todos los días. Encaminemos a los demás hermanos, encaminemos a, los demás, a las demás personas que Dios nos ponga enfrente de nuestro camino, a que escuchen esa verdad. Ya Dios sabrá si Él quiere salvarlas, pero el deseo de nuestro corazón tiene que ser eso, que salve a todo el mundo, ¿no? Si fuera posible, pero sabemos que no es así. Pidamos a Dios que crezcamos en su verdad, pidamos a Dios que la verdad gobierne en nuestros corazones y también andar con diligencia para que no seamos estorbos. Analicemos eso de verdad. Si nosotros estamos estorbando a algún hermano, a alguna persona, hay que quitarnos de ahí, hay que quitarnos de ahí. Creo que en esta iglesia ya podemos discernir, gracias a Dios, todo lo que nos ha enseñado cuando no estamos escuchando la verdad. Gracias a Dios porque tenemos una deuda por eso y porque a lo mejor el nivel teológico que hay en esta iglesia, por gracia, cada vez va creciendo. Cada vez va creciendo y lo podemos ver en los hermanos que predican. Y no estoy diciendo que sea responsabilidad de ellos. Cuando un hermano se regocija en la verdad, Dios lo bendice. Dios bendice a esos hermanos que de verdad quieren enseñar la verdad, que andan con la verdad, que se deleitan y se gozan en la verdad. Y como ya para terminar el versículo 2, mi deseo para cada uno de ustedes es lo mismo que Juan. Yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud y que sobre todo prospere su alma en la verdad de Dios, en el Señor Jesucristo. Y amigos, si aún estás en contra de la verdad de Dios, si la verdad de Dios te molesta escuchar lo que la Biblia dice, pues estás en un problema y si aún no quieres nada con Dios, es momento de que le supliques que te muestre su verdad para que te dé vida. Muchas gracias, hermanos.